pienso que poner en un recipiente la teoría sintética es útil sobre todo para saber de qué pedazo de la teoría se está hablando cuando se discute sobre una parcela de la realidad. Es decir, este curso no es un curso sobre evolución y para reflexionar sobre, de hecho, aspectos de la teoría evolutiva. Esto es para reflexionar sobre el ser humano aplicando la teoría evolutiva. Hay gente que se dedica a discutir problemas de la teoría evolutiva y hay gente que se dedica a aplicar la teoría evolutiva a problemas del mundo. Siempre un poco sirven los ejemplos unos para otros, pero una cosa es reflexionar sobre la teoría, lo que estamos haciendo hoy, que no es el tópico del curso. El tópico del curso es tomar la teoría evolutiva en tu cabeza para cuando se estén dando justamente discusiones sobre ontogenia y filogenia, uno pueda saber de qué parte de la teoría evolutiva está hablando. Lo que es importante es saber a qué se refiere uno. En la primera parte del curso puse, por eso hice toda esa exégesis para llegar a una conclusión. Una cosa son los fenómenos adaptativos y otra cosa son los fenómenos de diversidad. Una cosa es la adaptación y otra es la producción de una especie. Todo lo que vamos a tratar en el curso tiene que ver, de hecho, con la especie Homo sapiens, con los asuntos que nos interesan sobre los seres humanos y cómo la evolución, de hecho, tiene que ver con el desarrollo para hablar sobre los seres humanos, sobre todo la teoría de la historia de vida. Pero para hablar de ello, lo que es bueno es saber, si yo empiezo a decir cosas sobre, entonces una base nitrogenada, cuando está cambiando, que digan, este cuate está hablando de genética, pero no nada más así, sino, por lo tanto está hablando de variabilidad. Si yo digo, esta secuencia de bases nitrogenadas empezó a proliferar en tal población, pues está hablando de selección natural, ¿no? Entonces, saber de qué se habla en cada momento. Vamos a ver, si dije que la teoría sintética se había entroncado toda a partir del principio de la barrera de Weizmann, es decir, el genotipo causa cambios en el fenotipo y el fenotipo no causa cambios en el genotipo, me interesa porque esta clase sobre todo se mueve en la línea de eso sí es cierto, pero no tan así. Así podríamos decir. Justamente ha habido, como dije al principio, una revolución con Evo Devo que no estaba incluida. Veamos entonces el recipiente de la teoría, o sea, vertamos la evolución en un recipiente. A mí me gusta, bueno, ya sé que no es un recipiente, sino que es un dibujo, pero es la metáfora de un recipiente. La variabilidad, si uno piensa en la selección natural, esto es la reproducción diferencial de la herencia con modificación o de los caracteres únicos que son heredables, uno piensa entonces en la evolución también de esta manera. Hay variabilidad aleatoria que es preservada por la selección natural en gran medida. Entonces, veamos primero, Dobzhansky, una persona que vamos a leer en el curso, escribió un libro que se llamó Genética y el origen de las especies, en el que decía lo que hay que hacer es distinguir este problema de la síntesis, si es la de Mendel con la de Darwin, distingamos muy bien dónde están los fenómenos de variabilidad y los fenómenos de fijación. Los fenómenos de fijación de características son procesos, la reproducción diferencial es un proceso, la selección natural es, digamos, un patrón, un mecanismo, ¿no? un patrón histórico biológico. La variabilidad son una serie de fenómenos, yo no vería tan mecánicos. Entonces, dividamos primero qué es la variabilidad espontánea. Cuando digo variabilidad espontánea o variabilidad azarosa, se empiezan a discutir siempre muchísimos problemas filosóficos. ¿Existe el azar o no existe? Ya saben, desde la complejidad, ¿no? Los dados son azarosos o yo no conozco la ley de los dados. Una serie de elevadas reflexiones muy válidas, pero no tópico de este pensamiento. Variabilidad azarosa quiere decir variabilidad que no guarda relación directa con el ambiente como tal. Los mecanismos o los factores de variación son la mutación. Principalmente con mutaciones me refiero a mutaciones en las bases nitrogenadas, una mutación puntual. La anemia falciforme es un perfecto ejemplo de eso. Una mutación en una parte una mutación, salud,
donde una timina se cambia por una citosina, hace que un aminoácido cambie de estructura. Es una mutación puntual. Y las mutaciones puntuales son la materia prima, es el máximo motor de la variabilidad. Pero existen, o sea, las mutaciones pueden ser entonces puntuales, como lo que acabo de escribir, o por ejemplo cromosómicas, ¿no? Esto es una mutación cromosómica, en la trisomía 21, es un muy buen ejemplo, ¿no? El síndrome de Down, el llamado síndrome de Down, es cuando un brazo del cromosoma 21, en el momento en el que se hace la división celular, se jala al otro lado del uso mitótico, y entonces se genera la cosa que llamamos síndrome de Down. Esa es una mutación cromosómica. Hay mutaciones puntuales o mutaciones cromosómicas. Obviamente en la genética, adentro de las mutaciones puntuales y cromosómicas, hay doctorados de mutaciones puntuales, ríos de tinta sobre mutaciones cromosómicas, pero para lo que a nosotros, no genetistas, nos interesa, las mutaciones son una mutación puntual, se refiere a una deleción o no por una base nitrogenada o lo que se llaman las trisomías, que son los problemas de mutaciones cromosómicas. ¿De acuerdo? Esta es la recombinación. La recombinación de los genes puede ser de dos tipos. Uno, cuando unos mismos genes se recombinan, ven que está así el cromosoma, cuando se hace un efecto de entrecruzamiento cromosómico que produce un nuevo efecto fenotípico, una nueva variabilidad. Las especies no sexuales no tienen meiosis, no se recombinan un grupo de genes, los que vienen de la madre, con un grupo de genes, los que vienen del padre, sino que si son asexuales, cuando hay variabilidad es porque sus únicos y propios genes se entrecruzan entre ellos, causando variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos tipos de variabilidad, el entrecruzamiento y la recombinación de los genes en la meiosis durante la reproducción. Una cosa es que se recombinen al azar un juego de ADN que viene de un organismo con el de otro organismo, ¿se entiende esto? Recombinación meiótica, y otro entrecruzamiento de tu propio ADN. Se tienen las dos cosas, ¿no? Nosotros tenemos entrecruzamiento y además meiosis, y eso produce variabilidad. ¿Ok? ¿Muy claro? Y el flujo genético. Con el flujo genético me refiero, en la genética de poblaciones, a cuando entra un nuevo pool, me refiero a la endogamia y a la exogamia, al flujo migratorio. Hay una población y entra un nuevo pool genético, ¿no? Digamos, pues eso, una migración brutal de gente, pues mete un nuevo pool genético a una población, no hay nada más que hablar del asunto. Está muy sencillo, ¿no? Con flujo genético me refiero al flujo de nuevo ADN que entra a una población. Y lo importante es, estos son los factores de variabilidad. Si alguien levanta la mano en un lugar y te dice, así, hablando de darwinismo, yo podría considerar, pues si no es cierto, lo que vas a decir no es cierto. La variabilidad se debe a la mutación, a la recombinación y al flujo genético. Las mutaciones pueden ser puntuales o cromosómicas. La recombinación es de entrecruzamiento de los cromosomas y la recombinación meiótica durante la reproducción, y el flujo genético es la tasa de endogamia y exogamia, es decir, de migración o no que entra o sale de una población genética. ¿Soy claro? En la fijación, pues hay alguien de quien ya no voy a hablar, pero está la selección natural, la supervivencia diferencial de los portadores de un tipo de material genético. ¿De acuerdo? Hay una variante para muchos, para otros otro mecanismo, no lo discutiré aquí, que es la selección sexual. Cuando yo digo una y otra vez
se debe a la supervivencia y reproducción, la selección natural, pues se dice que algo evolucionó mediante selección natural cuando la característica te permitió sobrevivir y entonces reproducir. Caso, por ejemplo, la anemia falciforme. Supongamos que la anemia falciforme, para decirlo coloquialmente, tuviera un correlato en el que además de tener ¿saben? Dos tipos de células. Además de eso, supongamos que tuviera, que te salen unos ojos amarillos que se ven preciosos, por decir Sutana Sandesi, ¿no? Y entonces, a las hembras de esa especie les encantan los ojos amarillos. Entonces, se reproducen con los individuos que tienen ojos amarillos. Esto es, cuando uno ve ejemplos como las astas de los alces o la cola de los pavorreales machos o una serie de comportamientos rituales, uno podría pensar, ¿por qué traen eso, no? Las astas se pegan en los árboles, luego se incendian los animales, un valle de lágrimas, ¿no? Lo mismo sucede si uno ve un pavo real, tú quisieras traer eso encima todo el día. No parece ser algo muy funcional para la supervivencia. Pero el caso es que las hembras escogen a los animales que son portadores de esa característica. Es decir, es una característica no que te ayuda a sobrevivir y reproducirte, te ayuda directamente a reproducirte. Entonces, es un matiz entre la selección natural y la selección sexual que vale la pena. Esto que estoy diciendo también es muy sencillo. Hay libros y libros sobre selección sexual, diferente de la selección natural. La hominización está muy pensada en términos de la selección sexual como tal. Ya veremos. Luego ahondaremos un poco en la selección sexual en el curso. Alguien va a exponer y van a ver qué profunda es la diferencia. Este matiz que yo le estoy llamando es un matiz, digamos que está mal decirlo, pero es un matiz muy diferenciado, ¿no? Y la deriva genética. Si yo me voy, para decirlo de manera también muy prosaica, si yo me voy o si yo que ya saben, doy clases aquí, trabajo aquí, pues obviamente el hambre es fuerte, todos lo han vivido, ¿no? Entonces los fines de semana me traslado a Acapulco y la verdad es que soy chofer en un yate, ¿no? Y Leonardo DiCaprio lo renta con un montón de modelos guapísimas y se van, yo voy manejando. Y en eso el barco, digamos que viene un temporal o cualquiera de las razones y encalla en una isla desierta donde nos bajamos todos. Yo volteo y veo, venimos Leonardo DiCaprio y yo y 100 mujeres. Mis posibilidades de reproducción son mínimas, ¿no creen? Mínimas. Y las posibilidades de reproducción de él son máximas, ¿no? Es una persona preparada para la supervivencia. Ahí la supervivencia y reproducción va a ser diferencial, eso está claro, por las características, propiedades fenotípicas de los individuos en cuestión. Ni hablar. Es un valle de lágrimas. Entonces nos vamos a algo que comer, ¿no? Había que ver algo que comer. Y él me dice, tú quieres ir acá a buscar cocos y tal, y yo voy a cazar un animal, ¿no? Y hay un terremoto en la isla, él se había alejado para cazar, y se agrieta la isla, y él queda del otro lado, de donde estamos todo y todas, ¿no? Porque ahí sí le dicen, yo hubiera estado increíble, ¿verdad? Porque de todas maneras, reproducción va a haber, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí un accidente geográfico causó que el individuo atípico para la reproducción tuviera éxito. En un caso un poco más serio y menos prosaico, por ejemplo, la migración en Michoacán en el 19 hizo que se fueran un montón de hombres, cosa que sigue sucediendo todo el tiempo, pero llegaron, por ejemplo, franceses, y esos franceses a la hora de reproducirse le dan la mitad de su pool genético, ven la recombinación durante la meiosis, la mitad de su pool genético, porque eso está claro, ¿no? Después, o sea, si me quedo yo con 20 mujeres, hay 20 hijos la generación siguiente. Si se quedan 20 hombres con una mujer, hay un hijo la generación siguiente. El gran triunfador, digamos ahí. Pero una persona puede reconstituir de una generación a otra
el pool genético de una población, ¿no? Al 50%. Ahora, ¿cuál es, metiendo en nuestra mente al gran Francis Galton, uno le haría la pregunta de la deriva genética, ¿cuál es la eficacia evolutiva de la deriva genética? La deriva genética puede, de hecho, sí, cambiar el pool genético de una población, pero puede generar un nuevo órgano a golpe de deriva genética. Es decir, tendría que haber un accidente histórico geográfico la siguiente generación, que además, y otro. La deriva genética no suena tan, es decir, es un agente de fijación de una característica, pero no puede generar una característica. En términos técnicos, para que así, si en un bar ustedes, alguien se les quieren decir algo más inteligente, aunque estén hablando de fútbol, tú te volteas espontáneamente y dices, la deriva genética no tiene eficacia evolutiva porque no produce anagénesis morfológica, ¿de acuerdo? No produce anagénesis fenotípica. Y te callas, y te van a voltear a ver. Por ejemplo, cuando uno ve, una pregunta que acude mucho es, si la selección natural es así, ¿por qué proliferan, por ejemplo, algunas cuestiones? ¿Por qué prolifera mucho el cáncer? ¿No? Después de todo, es un daño congénito, como la Cornelia de Lang, ¿no? Que causa el deceso de los individuos. Pero, ¿no ven? En la etapa reproductiva no se ha expresado fenotípicamente esa lesión. Entonces, se sigue distribuyendo en la población un carácter de lesivo. Cuando les pregunten por qué se distribuye, por deriva genética. Esto es un accidente histórico, ahora no geográfico, ahora simpátrico, un accidente histórico que hace que el individuo atípico para la reproducción, no obstante, pueda meter ese pool genético. La deriva genética no solo tiene que ver con mutaciones de lesivas, puse ese ejemplo para ser muy esquemático, pero sobre todo, todas las mutaciones que son neutras, todas las mutaciones que no están causando ningún efecto para la construcción de un carácter, están pasando y pasando por deriva genética. Si una población donde no hay presión, ¿se acuerdan cómo el principio de divergencia de Darwin, ¿no? Que sería la especiación alopátrica? Si hay presión selectiva y una población se divide en pequeñas poblaciones, como hay selección natural, van a empezar a variar en un sentido generando distintas especies, ¿de acuerdo? Los pinzones de las Galápagos. Si no hay presión selectiva, de todas maneras va a haber una pequeña variabilidad en estos grupos, debido a la deriva genética. Genes que, cuando no hay una presión selectiva, no están actuando en términos de una respuesta adaptativa, pero nada los está borrando porque no son de lesivos. Eso es importante, ya lo veremos después, porque es un acervo genético que puede ser reocupado cuando sí que haya una presión selectiva, ¿de acuerdo? O sea, la deriva genética es importante y además cada vez se nota más con los avances de la genética contemporánea, pero es un mecanismo de fijación en ausencia de presión selectiva o un mecanismo de fijación cuando hay un accidente que vuelve al individuo atípico, no obstante plausible de reproducirse. ¿Fue claro? Si alguien les dice, pero también se está viendo que hay otro factor. Hoy en día se habla mucho cuando se habla del amarquismo, se habla de genes que intervienen en el somatotipo, ¿no? Como tal. Hoy en día se habla mucho de la metilación del ADN. No sé si ustedes estén muy al tanto, pero, por ejemplo, si yo bebo mucho, lo cual de hecho hago, pero si bebes mucho, hay ADN que se metila más. Cuando se lo heredo a mi hijo, tiene más posibilidades de que el ADN que está metilado se exprese. ¿Por qué? Porque el ADN, de hecho, para su expresión en condiciones normales, necesita ser metilizado, ¿de acuerdo? Funciona además como reloj biológico, luego en otra ocasión veremos por qué. Pero, entonces mucha gente ha escrito, la metilización del ADN rompe la barrera de Weismann, ¿no? Un experto como ahora lo somos, te podrías levantar, o sea, si en un congreso alguien dice la metilización del ADN rompe con la barrera de Weismann porque la línea somática interviene en la línea genotípica, tú ahí levantas la mano y sí saben qué preguntases, ¿no? Como diría Francis Galton, ¿cuál es la eficacia evolutiva de ese carácter? Si no quieres citar a Francis Galton, que es muy correcto, lo que uno debe decir ahí es, ¿pero qué pasa con la anagénesis fenotípica o morfológica? ¿Puede la metilización del ADN construir una característica? Pues no.
¿Sí me explico? Es la deriva genética, lo que no tiene es capacidad creativa, genera capacidad de generar características, me refiero a corto plazo. Luego veremos cómo Dobzhansky, durante el curso, cómo Dobzhansky utiliza la deriva genética como un agente mucho más importante del que se sospechó para la evolución a largo plazo, no para la evolución a corto. Es decir, proporciona un acervo genético importante. Y la diversidad, de la que ya hablamos y no ahondaré, se llaman modelos de especiación alopátrica, o simpátrica, principalmente. Hay más, pero no los trataremos, no nos interesa. Una especie puede ser entendida en términos taxonómicos, o una especie puede ser entendida en términos biológicos, teóricos. Para pensarla en esos segundos términos, Ernest Mayr, luego lo vamos a leer, Ernest Mayr dijo, lo que se necesita es que haya, para el principio de divergencia darwiniano, un corte reproductivo de las poblaciones, ¿de acuerdo? Para que dos poblaciones diverjan, para que se generen dos a partir de una, se necesita que la madre, la población madre, se parta en dos en cuanto a corte reproductivo. Es decir, que una parte de ellos se deje de reproducir con la otra parte de ellos. A un corte reproductivo de poblaciones vendrá obviamente una variabilidad en un sentido de parte de unos y una variabilidad en un sentido de parte de otros. Es decir, cuando uno piensa en las especies, a veces se pensaban tipológicas, ¿no? Eran monotípicas, era un tipo, una especie. Las especies son politípicas, existen rangos de variabilidad poblacional diferenciada en esas especies. Las discusiones al respecto de las razas y el racismo en un sentido científico a la mitad del siglo XX tuvieron que ver con eso, ¿no? Pero entonces sí existen grupos diferenciados. Si las especies son politípicas, existen, y la gente suele llamarle, los científicos decían, ten cuidado, porque luego lo podríamos ver, pero el concepto de raza es un concepto muy distinto, ¿no? Y utilizaron la palabra demes, es decir, subespecies demográficamente, o sea, subespecies aisladas o variabilidad aislada de grupos poblacionales. Hoy en día ya ni subespecie se usa, pero se ha usado muchas veces y a veces se sigue usando. Pero ven, estas especies, esto quiere decir que las especies al aislarse, por ejemplo, si hay deriva genética, simplemente pues van a variar en un sentido distinto. No siempre la selección natural es la que causa la variabilidad de esos organismos. Lo que es importante es que el corte reproductivo puede ser geográfico, a eso se llama especiación alopátrica, o puede no ser geográfico, sino comportamental, o de explotación diferencial del nicho, a eso se llama simpátrico. Por ejemplo, hay monos que viven en las copas de los árboles, y monos que viven en la parte media de los árboles. Comen muchas plantas que tienen ácido tálico y eso los va intoxicando. Los que viven abajo bajan y comen tierra, la tierra degradan el ácido tálico comiendo tierra y tal y tal y tal. Los de arriba tienen enzimas para degradar el ácido tálico, es decir, es un ejemplo de especiación simpátrica, ¿no? Al dividirse en dos grupos, unos adquirieron una característica y los otros otra característica. Con el tiempo, esas dos se pueden volver en dos especies distintas, ¿no? Se convirtieron en dos especies distintas, explotando otro nicho, porque al mantenerse unos en una parte, fueron necesitando otras características. Por ejemplo, la digestión semierguida o tal, sale de unos y no sale de otros. Probablemente los primeros monos estuvieron en tierra, más que arborícolas, son de los que provienen los grandes simios, para poner un gran ejemplo, ¿ven? De linajes. Entonces, esto que está aquí es la teoría sintética dividida en tres momentos, ¿no? Hay variabilidad, que es fijada por la selección natural. Con esto se genera adaptación, y la adaptación, cuando es en grupos aislados, provoca divergencia, ¿de acuerdo? Los mecanismos son para la variabilidad, la mutación, la recombinación del flujo genético
para la fijación, la selección natural, la selección sexual y la deriva genética, y para la diversidad, para el principio de divergencia, para, digamos, las discontinuidades morfológicas propias de la macroevolución, está en la especiación alopátrica, esto es el corte reproductivo mediante corte geográfico, y el otro, el corte reproductivo mediante la explotación diferencial del nicho con características comportamentales diversificadas. ¿Fue claro? Esta es la teoría, esta es la estructura de la teoría sintética como tal. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo quedó lo alopátrico? ¿Es el corte reproductivo? Mediante aislamiento geográfico. Hay un corte geográfico, hay aislamiento geográfico, y entonces viene el aislamiento reproductivo. Es la mayoría de las historias evolutivas, pues se dan así, ¿no? Se dan por especiación alopátrica. Aunque cada día cobra más notoriedad y fama la especiación simpátrica. Estuvo fuera de la alfombra roja durante mucho tiempo, pero... Maestro, no le entendimos bien lo de la diversidad, de la simpátrica. La otra sí, pero la simpátrica y me adoro. Ok. Una población, para que se vuelvan dos especies diferentes, necesita que ese grupo se divida en un corte, haga un corte reproductivo. Una especie es aquella comunidad que guarda reproducción entre ellos y es infértil con respecto de las demás. Obviamente que cuando metes un corte geográfico, queda uno de un lado de una montaña y el otro del otro lado de la montaña, pues poco a poco van variando en un sentido distinto y hasta que se convierten en dos especies diferentes. Hay ocasiones, no obstante, en las que un grupo puede estar, los grupos tienden a aislarse inmediatamente. Entonces pueden empezar, por ejemplo, a explotar el nicho de manera distinta, el nicho ecológico. Y a la hora de explotar el nicho ecológico de manera distinta, están ahí presentes, pero de hecho ya no se están reproduciendo los de un grupo con los del otro grupo. Muchas veces la especiación simpátrica suele darse después de una pequeña especiación alopátrica. A ver si con este ejemplo queda muy claro. Por ejemplo, si dos grupos se aíslan durante un tiempo, empiezan a variar y luego se unen, en ese momento ya generaron, se llaman patrones de reconocimiento de parejas. Empiezan a generar, por selección sexual, empiezan a generar tal variabilidad que las hembras de uno ya no reconocen a las del otro. Un ejemplo muy claro es la frecuencia de bateo de alas de la mosca drosófila. Son como 330 bateos por segundo. Las moscas son muy rápidas con sus alas. La frecuencia de bateo de alas por una mutación puede generar, es parte del cortejo. La hembra distingue la frecuencia del bateo de alas del macho y aunque sean potencialmente reproductibles, ellos dos, aunque no guarden todavía un corte reproductivo distinto, la mayoría de los cortes reproductivos, o sea, la hibridación se genera sobre todo cuando hay una mutación cromosoma, un cambio numérico de los cromosomas. Los chimpancés y nosotros, 99% de parecido genético, no obstante, tenemos un distinto número de cromosomas. A la hora que en el uso mitótico se alinean, pues lo que pasa es que no alineas y el producto no llega a buen puerto. Cuando baja la frecuencia de bateo de alas, las hembras ya no reconocen a ese macho en el ritual de cortejo para la reproducción. Aunque tengan el mismo ADN, con una pequeña mutación, ya no se están reconociendo. Entonces, un grupo de individuos empiezan a tener su propia reproducción con respecto del otro en el mismo lugar, sin que haya un corte geográfico. Pero, muchos autores han insistido en que la especiación alopátrica es necesaria, o para un principio de la posterior especiación simpátrica o directamente para la mayoría de las historias evolutivas. ¿Sí? ¿Alguna otra? Sí, deriva genética, no me queda tan claro. Sí, claro que sí. Si nos atenemos al principio de Darwin, Darwin dice, hay mutaciones azarosas preservadas por selección natural. Eso va generando un pool genético como tal, ¿no? O sea, es decir, se van quitando frecuencias de ADN y van quedando, digamos que la evolución es un cambio en las frecuencias genéticas, ¿no? Como la selección natural actúa, es la que está fijando todas las bases.
Cada una de las características que tienes en tu pool genético debería tener un relato, dirían los adaptacionistas, directamente funcional, porque está generado por selección natural. Pero hay muchas mutaciones genéticas que son neutras, no causan ni una lesión ni suponen una ventaja adaptativa. La selección natural mata a los organismos que tienen una lesión, no suele haber genes lesivos. Y cuando hay una adaptación, lo hace con genes que se expresan para una función. De modo que hay pocos tramos de ADN que no generan algo o lesivo o eficaz. Pero hay un montón de ADN que es neutro. Ni está causándote una lesión, ni está funcionándote para la estructura de un carácter. Ese ADN está de generación en generación, tú lo pasas. No hay selección natural que lo borre o no hay selección natural que lo utilice. A ese efecto se le llama deriva genética. Es decir, lo derivaste a tu descendencia sin que hubiera ningún problema. Hay veces, no obstante, que la deriva genética cuela a la generación siguiente un carácter atípico o lesivo. ¿Por qué lo hace? Porque como la selección natural trabaja con la reproducción diferencial, lo que hace es que si un individuo no se puede reproducir, desaparece. ¿Por qué no se pudo reproducir? Generalmente por sus genes lesivos, no sobrevivió al momento reproductivo. ¿Cómo puedes explicar entonces que haya genes lesivos durante generaciones en una comunidad? Es porque no sucede que se active ese gen durante la reproducción. El individuo está sano en el momento de la reproducción. Entonces, sus características se basan porque no ha detonado esa lesión genética, se diría por deriva genética. Esto es, lo derivó sin selección. Está en su ADN sin selección. Un ejemplo más. Hay características, el color de los ojos, ¿no? Los adaptacionistas, o sea, lo que solemos hacer intuitivamente un evolucionista es ver una característica y decir si existe es porque la construyó la selección natural. ¿Cuál es su función? Tenemos, por ejemplo, ojos azules, ojos verdes, ojos cafés y tal, ¿no? Supongamos una población que tenía una mutación neutral, esto es los ojos azules, al mismo tiempo que una mutación importante. Digamos, para el frío de los neandertales, un creciente adiposidad, ¿no? Si el individuo que traía la característica funcional a la vez trae una característica neutra, como su característica funcional está proliferando a la vez su característica neutra. ¿Me explico? O sea, si es crucial para que yo viva que tenga antenas, y a la vez yo tengo ojos verdes y él pues, no tiene antenas, y tiene los ojos azules, pues empiezan a proliferar los individuos con antenas, que aleatoriamente eran los de los ojos azules, digo verdes. Esos ojos verdes no tienen ninguna funcionalidad. Lo funcional eran las antenas. ¿Qué pasó? Las antenas proliferaron por selección natural. ¿Y los ojos verdes? Por deriva. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Alguna otra? Porque este es el momento, ¿eh? ¿No? Entonces, hasta aquí lo que he dicho, haciendo una garrafosa síntesis, es que la selección natural es el mecanismo central de la evolución porque tiene eficacia evolutiva, tiene la posibilidad de generar anagénesis fenotípica, esto es la creación de características nuevas, y además generar, acompañado del aislamiento poblacional, alcance, esto es, novedades morfológicas importantes, digo, el nacimiento de nuevas especies. Es crucial considerar 3 puntos. 1, cuando hablamos de evolución, una cosa es transformación lineal con incremento de complejidad, una sensación de progreso, y otra muy distinta es el principio de divergencia, la idea de que las variedades que vemos en el mundo están relacionadas genealógicamente y a partir del aislamiento de poblaciones que mediante selección natural reconstruyen su pool genético, van generando adaptaciones fenotípicas a su entorno. Las especies evolucionan por selección natural de genes variables, ¿de acuerdo? En genética de poblaciones, aislamiento poblacional como tal. ¿Sí? Ahora, el concepto de especie
Es la una, ¿verdad? El concepto de especie es discutido por varias cosas, ¿no? La estabilidad de las especies o no. Es un problema casi filosófico, es un problema de clases naturales. ¿Cómo, supongamos que yo veo especies, cómo defino a las especies? ¿Cómo construyo? De hecho, si lo piensan un poquito, cuando vas a hacer clasificaciones, ¿cómo puedes elegir las propiedades que son distintivas para hablar de que una cosa es distinta que otra? Ese problema no es un problema solamente de la biología, es un problema general de la filosofía, el problema de las clases naturales o las construcciones teóricas. Y así hemos hecho el mundo, ¿no? Por ejemplo, hablando de evolución humana, la pregunta importante sí que estaba metida en la macroevolución, en el problema de las especies. Linneo, por ejemplo, dijo, lo que tenemos que hacer para clasificar especies es tomar paquetes morfológicos. Por eso hay monocotiledones, dicotiledones. Lo que hacemos es contar pétalos, contar pistilos, contar patas, contar una serie de cosas, y entonces decir, estos son artrópodos, estos no son artrópodos, estos son de 1000 maneras, cosas diferentes. Y las propiedades, entonces, el conjunto de propiedades te permite decir que algo es tal. Es un poco un problema porque no hay nada que no esté construido epistémicamente. No obstante, en la biología, los problemas de purismo biológico no eran muy importantes, hasta que en el siglo XX se empezó a trabajar de manera seria con el ADN, y entonces empezaron a surgir preguntas importantes. ¿Hablamos en el propedéutico de la mosca drosófila tantito, no? ¿O para nada? Que le apuesta toda la reproducción, le dijo que era la O sea, sí hablamos un poco de ella. Es que la mosca, yo me acuerdo que mi primo, cuando yo era chiquito, una de las cosas que me encanta, dicen que Darwin era un gran naturalista desde pequeño. Siempre he pensado que quién no, y creo que se los expresé, quién no fue un naturalista de chico. Todo el mundo juega con los insectos, haces colecciones, empiezas a verlos, te causan una cierta fascinación. Las moscas no causan fascinación, ¿no? Las moscas en general causan repugnancia. Uno pensaría, ¿cómo es posible que se haya colocado justo en el lugar en el que se colocó la mosca? Todos las hemos como que torturado de pequeños o tal. Mi primo, que era un como biólogo innato bueno, luego lo dejó por completo, pero me metió yo casi puedo decir el día en que mi vida empezó a torcerse, o mi psique empezó a torcerse. No me di cuenta ahí mismo, ¿no? Pero una de las cosas que hacía es que tenía unas cajitas con moscas, y te decía, vamos a ver cómo, y en esa época no se usaba esa frase, menos un niño, pero me decía, vamos a deconstruir una mosca, para ver cómo funciona una mosca. Y la deconstrucción procedía en quitarle primero las patas, ¿no?, a la mosca, y después de quitarle las patas, las alas, y él decía, con cuidado para conservarlas, ¿no? Y le quitaba, la deconstrucción era pues una mutación sistemática de la mosca. Luego lo que hubiera sido fascinante es ver la reconstrucción de la mosca, que es un problema mucho más difícil, ¿no? Más bien lo que te quedaba era un pequeño tamalito agonizante que acababa por morir. Con el tiempo dejamos esas prácticas, ¿no? Y nos dedicamos a otras cosas, pero las preguntas que menos te imaginas crecen en el corazón humano de manera sumamente silenciosa, ¿no? Hasta que un día, muchos años después, asaltan la Bastilla de tu mente con una forma completamente distinta, y te das cuenta de que las preguntas que te habías hecho eran verdaderamente fascinantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona una mosca? Esa sí que es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye una mosca? Digo esto porque el primero en tratar de resolver eso de manera categórica fue Thomas Hunt Morgan. Thomas Morgan trataba de
ver cómo se constituía la genética y utilizó sobre todo ratones primero. Luego se dio cuenta de que los ratones eran un verdadero problema y es cuando puso sus ojos en la mosca. La mosca ahí es cuando empezó a cobrar importancia. Empezaron a notar eso, que tenía una fácil reproducción, tiene muchos ciclos reproductivos, son fáciles de criar. Es mucho más limpio tener un laboratorio de moscas que tener un laboratorio de ratones y era, digamos, el objeto perfecto para ello. Entre unas de las moscas que él tenía, Morgan en su laboratorio, ese laboratorio se volvió una cosa impresionante. El laboratorio de las moscas de Morgan era, digamos, un cuarto con ultravioleta y oscuro con ultravioleta y moscas, en donde se juntaron, pues él se juntaba con sus discípulos y empezaban a discutir problemas al respecto de la genética. Tal vez es el momento en que más avanzó la genética en la historia y además es un caso muy bonito de ciencia desde el pretendido ethos de la ciencia, porque es donde se empezaron a publicar una serie de artículos en los que todos iban de autores sin que se tuviera muy bien presente quién había dicho la primera idea, cosas que no pasaban mucho en la ciencia, cosas que hoy en día no pasan tanto en la ciencia todavía, pero cada vez más. Pero entre sus moscas hubo una mutación de la que me interesaría platicar tantito, que se llamaba Vitórax. Es una mutación que apareció en una mosca que hacía que tuviera un segmento más. Y ese segmento grande iba acompañado, las moscas tienen dos alas, ¿lo han visto? Cuando hicieron su deconstrucción propia de la mosca, tienen dos alas y dos alitas pequeñas, que no son alas, que se llaman halterios. Cuando alguien les diga, mira las alitas, entonces esos son sus halterios. Y los halterios sirven sobre todo para darle equilibrio a la mosca. De ahí que los halterios de los abejorros parezcan de hecho dos alas, ¿no? Pero la mutación hacía que creciera un nuevo segmento en la mosca, y además de que se generara un nuevo segmento, sí había dos alas nuevas. Había 4 alas y más segmentos. En los artrópodos hay 2 tipos de los que me interesa hablarle ahorita, de los que me interesa hablar. Unos son unirrames, como las abejas, como las hormigas, pero también como las moscas, y otros son quelicerados. Lo que pasa es que las moscas, a distinción de las abejas, no son himenópteros, no son insectos con comportamiento social. Vean vean la basura y vean con colmenar, ¿no? Pero los dos entran en los animales unirrames. Las arañas y los escorpiones, por ejemplo, están en los quelicerados. También los cangrejos de la Moluca, animales del mar. Y los escorpiones, por ejemplo, vienen de unos que llaman escorpiones de mar. Son animales muy distintos. La mutación de Vitórax, al cambiar el número de patas, el número de alas y el número de segmentos, mandaba una mosca pues de los unirrames a los quelicerados. Era un monstruo, ¿no? Era una quimera impresionante. De ahí que le tuvieran tanto miedo. Esa mosca, cuando la vieron, todos los genetistas estuvieron alrededor viéndola tantito, la metieron en una caja, la agarraron con un trapito, la metieron, encadenaron un archivo y dijeron, nunca más queremos volver a saber de ese monstruo que está allá adentro. Hasta que llegó a ese laboratorio una persona que se llamaba Ed Lewis, que a la postre haría la primera distinción de los genes del desarrollo, la primera revisión de los genes del desarrollo, que llegó y dijo, ¿aquí en qué trabajo? Y cuando dijo, ¿qué hay ahí? Le dijeron, asómate para acá lo que hay ahí. Y abrió eso y dijo, ¿qué onda? Es una mosca quelicerada, ¿no? El problema, a lo que voy, ya les dejo el misterio cuál fue la historia de Ed Lewis, pero el problema fino es qué onda con nuestras clasificaciones. Hacemos paquetes morfológicos, de tal manera que un animal por una sola mutación podría saltar de rama en el árbol de la vida. Si tú llegaras y lo vieras en el árbol fosilizado, pensarías, esta cosa pertenece a un tronco, totalmente distinto que estas que pertenecen a otro tronco. Entonces los criterios morfológicos se van volviendo un poco difíciles, ¿no? ¿Qué se necesita para poder establecer una homología real? Hay otro problema fuerte, que es el problema de poner, digamos, al delfín, un mamífero, muy cerca del tiburón, ¿no? Que ni siquiera tiene pulmones. Pero si tú ves el diseño de proyectil con las aletas y tal, yo creo que a golpe de intuición hay que ser muy bueno para asociar a un delfín más cerca de un oso o de un ornitorrinco que más cerca de un tiburón o un pez. Y es que a veces el problema de los paquetes morfológicos es que estamos utilizando una clasificación un tanto numérica,
un tanto plástica para establecer las vecindades de las cosas. Se necesitaban otros criterios para establecer las homologías. Por esa, en 1800 y pico, Richard Owen había hablado mucho de este concepto de homologías y de este problema de las homologías. La cuestión de que a veces se encuentran características muy parecidas en animales muy diferentes. Las moscas y la abeja son un caso, los delfines y los... pero puedes ir así hasta el abejorro y el colibrí, ¿no? Hay convergencia evolutiva y hay veces que no sabes si algo es análogo, esto es, que evolucionó con independencia generando estructuras parecidas, o si algo es homólogo, es decir, que sus estructuras dependen de un antepasado evolutivo igual. Esto es porque hay veces que analogías se parecen más a homologías. ¿Fui claro con esto, Rebus? ¿Quién dijo Rebus? Haga así. Cuando uno ve el ala de un ave y de repente ve el brazo de un ser humano, de hecho si ves los dos esqueletos vas a notar que hay huesos que se parecen mucho, desde los pies hasta la cabeza. Cualquier osteólogo que ha hecho un poco de anatomía comparada ve ese fenómeno inmediatamente. A veces tenemos problemas cuando en los enterramientos o tal aparecen huesos que no obstante son de animales completamente distintos, pero es que la homología lo que indica es que esa ala, el ala de las aves, está evolutivamente atada a un antepasado de los brazos del ser humano. Es decir, compartimos un ancestro en un momento, los dos, y hacemos anatomía comparada con ella. Lo que sucede es que cuando uno ve las alas de un murciélago y las alas de un ave, piensa es que finalmente los dos tienen alas, pero las alas pueden deberse a una independiente evolución. Por ejemplo, para acabar, a ver si con este ejemplo puedo ser muy claro, los pulpos, que son moluscos, tienen ojos de cámara, como los nuestros, y están mucho más cerca de otras especies que tienen otro tipo de ojos que a nosotros. Si uno viera los dos ojos, pensarías que tienen un ancestro común. Esos ojos evolucionaron de manera independiente, son analogías, son análogos, son una convergencia evolutiva. Lo que sucedió es que la selección natural fue construyendo esas cosas porque eran las adaptaciones funcionales. Es distinto que cuando uno ve los ojos de las moscas, los ojos compuestos de las moscas y los ojos de los seres humanos. Ahí piensas, esa claramente no es una homología. Están tan lejos los ojos de los pulpos que los de las moscas de nosotros, pero unos son mucho más parecidos a los de nosotros. Entonces, a la hora de hacer clasificaciones, podrías meterte en problemas. No sé si fui más... O sea, hay un problema fuerte para establecer cuándo una cosa está ahí, porque denota relaciones filogenéticas, y cuando algo que está ahí no denota relaciones filogenéticas. En 1837, más o menos, hubo una discusión con respecto de este asunto de las homologías que se dio entre Richard Owen, un importante biólogo, 1858 se decía, ¿cómo es? Un año antes del 1858, ¿no? Existió una discusión importante. En 1856 habían aparecido en las cuevas de Neander, en Alemania, un esqueleto bastante raro, que unos habían clasificado como un Homo sapiens que tenía patologías, y otros lo habían clasificado como más bien el esqueleto de un mono, de un gran simio y muy alejado de los seres humanos. Las dos clasificaciones a la postre resultaron ser incorrectas. Pero en esa época, 1856, no estaba el origen de las especies en el mundo, por ejemplo. No hubo una discusión importante con respecto de ello. La primera discusión importante para fundar el nacimiento del estudio de la evolución humana tuvo más que ver con 1862 y Thomas Huxley haciendo el libro de El lugar del hombre en la naturaleza. A Richard Owen, que habló de las homologías, Richard Owen había sido una personalidad importante, bueno, no solo importante, sino muy singular en Inglaterra. Era un hombre brillante. Charles Dickens habla mucho de él en sus libros. Este cuate, por ejemplo, inventó el término dinosaurios y clasificó varios dinosaurios. Es el que clasificó muchos de los animales que llegaron, que Darwin mandó del Beagle. Richard Owen
que era un hombre esotérico, además muy interesante. Pero Richard Owen hizo el Museo de Historia Natural de Inglaterra. Antes había un solo British Museum, escindió la parte del naturalismo y puso el propio museo que hoy en día está ahí incólume, y fundó la tradición de los museos de historia natural como tal. Era un hombre todoterreno y era un experto en clasificación y en especies. Y él, como trabajaba en el museo y era el director del museo, fue el primero en recibir, un poco antes de que Darwin sacara su libro, primero un esqueleto de gorila. Si bien el chimpancé en 1699 ya se había dejado ver, Tyson había hecho una monografía de él, el gorila permanecía verdaderamente aislado. Los animales de montaña son animales muy difíciles de investigar, y más en esos tiempos. Él recibió vía de un cazador los primeros cráneos de un chimpancé, y había recibido algunas pieles de gorila, y unas pieles de gorila. Pero lo que es importante es que un año después recibió el esqueleto entero de un gorila, y 2 años después, que eso es algo que habría que haber visto, recibió un gorila conservado en alcohol, enterito, lo cual no sé en qué haya llegado en 1800 y pico al Museo Británico, pero ha de haber sido tópico de la ciencia ficción, ¿no? Pero con todas las credenciales que tenía, con el conocimiento, la influencia y ese material, tendría que haber sacado una monografía del gorila primero que todos, ¿no? No obstante, otro francés, Geoffroy Sandillet, un gran naturalista, le ganó, y en 1862 él publicó una monografía sobre el gorila, y Thomas Henry Huxley, en El lugar del hombre en la naturaleza, uno de los capítulos es una monografía del gorila importante. Pero Huxley lo ataba a la evolución humana, y Richard Owen replicó, de ningún modo podía deber, eso explicaba la evolución humana. A decir verdad, a Richard Owen lo había irritado mucho el concepto de Darwin de selección natural y el concepto de Darwin de diversidad poblacional, porque Richard Owen venía de una en la siguiente clase vamos a hacer una lectura, pero él estaba muy influenciado por una tradición más bien embriológica alemana que se llamaba la Naturphilosophen, que se basaba en la filosofía trascendental alemana, una suerte de pastiche entre filosofía kantiana y biología fantástica, que es uno de los... ahí se estableció una serie de leyes que luego generaron una bola de problemas de impacto social en la guerra mundial que todos conocemos, que le dieron a ese tipo de estudio una connotación muy oscura, pero fueron brillantes. Era un intento de hacer homologías a partir de la embriología, que no coincidían mucho con el darwinismo. Y además, Richard Owen estaba convencido, más como Alfred Russel Wallace, de que la historia del ser humano se cosía aparte con respecto de la historia evolutiva. Abreviando, le sacó ronchas la onda de Thomas Huxley, y se generó un debate importante al respecto de si eran estructuras homólogas o eran estructuras convergentes, las que uno podía ver en el cerebro de los grandes simios y en el cerebro de los seres humanos. Ahí se fundó, relaté este pedacillo porque ahí se fundó por primera vez el debate sobre paleontología humana, es decir, la posibilidad de teorizar sobre evolución humana con respecto de la anatomía comparada de los animales. Pero no fue sino hasta 1925 que cobró un verdadero éxito la teoría de la paleontología.